vamos a comenzar con la tarea que les mandé del libro de Jonás. A ver, ¿qué averiguaron sobre el libro de Jonás? Libro de Jonás. Si se acuerdan que se las envié el lunes. Sí. A ver, ¿qué es lo que lograron averiguar sobre el libro de Jonás? El libro de Jonás nos muestra A ver, Elsa. la bondad, la misericordia de Dios que tiene con Nínive, pero que tiene con nosotros también. El amor. ¿Por qué no? ¿Por qué no la Las vayan? preguntas, dejen ver, habían unas preguntas Sí. No. que yo les hice. Entonces, vamos a ver esas preguntas porque eso era la intención de... Sí, ahora no encuentro mi tarea, pero sé que la es mandé. cierto. No, hombre, ustedes ya están como las tareas. A ver, la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito del libro de Jonás? Más o menos eso que le dije. El libro de Jonás es como una enseñanza. Él fue enviado con una misión específica, ¿no? Y ahí se ve cómo la parte humana de él no quiere ir. O sea, el Señor quería usar a Jonás para convertir a un pueblo entero. Eso es una cosa muy grande. Y él dice no, que no sé qué, y se va por otro lado. Y vemos cómo el Señor actúa en ese momento, porque yo digo que el propósito es que cuando nosotros nos desviamos, ¿no?, de las enseñanzas del Señor, pues nos pasan un montón de desastres. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra respuesta al respecto? El propósito es el ¿Quién está enseñarnos, hablando? ¿verdad? Cómo el Señor logra sus propósitos, como ¿Quién está decía la hablando? pura. Ah, Cómo el Señor logra sus propósitos, y el propósito de él era la conversión de Nínive, y lo quería lograr a través de Jonás, de la predicación de Jonás. pues esa es la respuesta, ¿verdad? Ya las opiniones, fíjense bien. Como es un estudio de Biblia teológico, no es más de reflexión, es más directo a responder las preguntas. Obviamente el propósito era convertir A al pueblo Nínive. pecador. Punto, eso es toda la respuesta, ¿verdad? Ya lo demás, lo que nos pasa a nosotros está bien, eso ya es una más que les quede a ustedes como reflexión personal, porque esa es la idea, ¿verdad? Cuando entendemos los libros, podemos aplicar el concepto a nuestras vidas, pero si no entendemos el libro, podemos aplicar un concepto erróneo en nuestras vidas también. ¿Quién fue la segunda pregunta era quién es el autor del libro de Jonás? Parece que fue un profeta, pero no dice más o menos exacto. No dice el nombre, Pero llamado Jonás. aún puede haber sido el mismo Pero Jonás. según la segunda de Reyes, 14:25, dice que se llamaba, que era Jonás, hijo de Amita. No, Jonás. Segunda de Reyes, 14:25. Primera de Reyes. Yo no la encontré en Primera de Reyes, por eso me fui a Segunda. Oh. Y ahí sí encontré esto. ¿Y qué más? Que era Jonás, el hijo de Amita, un profeta. ¿Y qué pasa con el autor? ¿Cómo que pasa? ¿Me aclara un poquito? Sí, porque la pregunta era quién es el autor del libro de Jonás. Aparentemente alguien que andaba con ese profeta.
Miren, no se tiene una idea clara. no se Ajá. tienen datos concretos No. sobre el personaje. Sobre el personaje. Sí, el libro es tomado de la Biblia hebrea. Unos teólogos dicen que Jonás no existió, que es un cuento también, pero la iglesia sí lo llama un libro verdadero, ¿verdad? Pero dicen que es un libro verdadero. Sí, la verdad es que o sea, el punto de los teólogos cuando dicen que es un cuento es porque Jonás pasa 3 días en el vientre de una ballena, ¿verdad? Eso no puede pasar, eso es imposible. Entonces, por eso es que la veracidad del libro no está 100% probada, ¿verdad? Nadie puede estar 3 días en una... dentro de otra, ajá, correcto. Pero bueno, lo importante es que entender que alguien escribió el libro. Es lo que yo perseguía con eso, que ustedes se den cuenta que los autores sagrados a veces no son los del nombre de los libros de la Biblia, ¿verdad? Sino son autores desconocidos, son de las comunidades, ya sea hebreas, judías, pero lo importante es que el autor real de todas las Sagradas Escrituras es Dios. Dios es el autor sagrado, ¿verdad? Y utilizó hombres para transmitir lo que él quería transmitir. ¿Y cuál es la tipología que encontraron entre Jesús y el libro de Jonás? Padre, un momentico, volviendo un momentico a lo de quién escribió el libro, Ajá. encontré que hay 2 libros proféticos del Antiguo Testamento, este es uno de ellos, y el otro es Oseas, y dicen que en realidad no se sabe con certeza quién escribió el libro de Jonás. No. Solo se cree que hubiera sido un profeta que tiene el contenido del libro. Y dice, estos profetas, que de estos 2 libros proféticos, parece que son personas que nacieron y fueron criados en el reino del norte, donde está Israel. Así que eso fue lo que yo... Sí, encontré. la verdad que todos los libros de los profetas, Marta, son libros proféticos. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero ese libro, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Se desconoce realmente el autor. Al final, Sí. a nosotros como hombres y mujeres de fe no nos interesa quién lo escribió o si es real o si no existió. Lo que nos interesa es tener claro que Dios es el autor de las Sagradas Escrituras y todos los libros escritos en la Biblia tienen un propósito que Dios quiere para nosotros. ¿Me explico? Eso es lo importante de todo esto. Al final, si lo escribió Jonás, si lo escribió o quien haya sido, pues no importa. Lo importante es entender, primero, cuál es el objetivo que se persigue con el libro, que es, uno, es convertir a un pueblo pecador, y número 2, que Dios usa a hombres y mujeres pecadores débiles también, así como Jonás, fíjense bien, hay que ser una cuestión, ser claro, ¿verdad? Él no es que no quiso ir, él desobedeció la orden de Dios. ¿Verdad? Son 2 cosas muy diferentes. Desobedeció él dijo, no voy. ¿Verdad? Al final, pues no le quedaba de otra. El pez lo vomitó. Después de esa experiencia, si no aprende. El pez lo vomitó allí tenía Sí. No había de otra, no había escapatoria. Claro, y la tercera pregunta es, ¿en qué encontraron la tipología entre Jesús y el libro de Jonás? Y Jonás, pues, realmente. Pues ¿sería como el signo de la sepultura y la resurrección? Explíquese un poquitito más, Ileana. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así estuvo Cristo Jesús en el sepulcro. Correctamente, esa es
esa es la respuesta, ¿verdad? Esa es la tipología de que, y Jesús lo dice, Sí. ¿se acuerdan? Jesús lo dice en el Sí, capítulo está en 12, Mateo y así 12. como, porque los escribas y fariseos le pedían una señal a Jesús. Les dice, no van a encontrar una señal más que la de Jonás. de O Jonás. sea, de que Jesús estaba comparando a los escribas y fariseos, al pueblo no creyente en él, como Nínive, ¿verdad? Que era un pueblo pecador. Entonces, yo no les voy a dar ninguna otra señal más que la señal de lo de que Jonás, ¿verdad? Él estaba haciendo referencia a su muerte y resurrección, y no solo lo dice una vez, también lo dice cuando habla de reconstruir el templo en 3 días. Vamos a ver ese evangelio más adelantito en San Mateo, ¿verdad? Eso es lo que, pues, qué bueno que, y le gustó el libro. Sí. ¿Han leído? Sí, es una historia muy bonita. Muy bonita, exacto. Y nos enseña Y que enseña. de que no nos podemos esconder. Exacto. Podemos Sí, esconder. fíjate lo que pasa en el barco, que lo sacan del barco y Ajá, tiene que ajá. tirarse al agua para que el barco no se ahoguen todos los demás por culpa de él. Es más, que se queda dormido en el barco, y me recuerdo de lo que le pasó a Jesús también en el tiempo de la tormenta, ¿no? Para el tiempo de la Exactamente. Que vienen tormenta, a correcto. llamarlo, hey, despiértate. Y Jonás también se Aquí duerme. Jesús, claro, viene y le dice, ¿no? Hombres de poca fe, porque él fue el que paró la tormenta. Pero Se salió y le dice, oh, rézale a tu Dios porque nos van a matar aquí a todos por culpa tuya. es que la verdad, Sí. hay todos los libros de la Biblia son muy bonitos, ¿verdad? Y los libros cortitos también, al leerlo de una vez, pues uno le haya más gracia, no más gracia, pero se entiende un poquitito más, porque por ejemplo Mateo, que tiene, creo que eran 52 capítulos o 27, no recuerdo ahorita todos los capítulos que tiene, entonces para leer todo el Evangelio de Mateo es muy complicado, ¿verdad? Pero sí es bueno que se vayan acostumbrando, por lo menos los libros pequeños, las cartas pequeñas, léanlas y saboréenlas, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué me deja a mí? ¿Qué aprendo yo con la historia de Jonás, por ejemplo? ¿Con quién me comparo? Si con Jonás realmente o con el pueblo de Nínive, no sé, eso es algo ya muy personal. Bueno, pues vamos a Padre, Perdón. es pura, tengo una pregunta. ver, Pura, cuéntenos su pregunta. ¿No es tipología que Jonás se durmió en un barco como que Jesús también se quedó dormido? Esa no es tipología. No, porque No hay ninguna enseñanza en eso, ¿verdad? mire, no sé, la verdad, pudiera ser también, pero recuerda que son cosas muy diferentes, ¿verdad? Ajá. No, solamente es una pregunta, no la tengo como no, yo sé, tipología. está bien, y está bien, se lo agradezco mucho. Sí, ¿verdad? Pero Jesús, estamos hablando de que Él es el Mesías, y el otro se quedó dormido. ¿Por qué se quedó dormido Jonás? Se estaba escondiendo. Se estaba escondiendo, lo cual Jesús no se estaba escondiendo, ¿verdad? Entonces no es una tipología. Una tipología hace referencia a una acción similar del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Ok, gracias. Pero sí está bien, es una buena pregunta, gracias. Y la otra pregunta que tengo es sobre la oración que hace Jonás de angustia dentro del vientre de la ballena, y cuando también Jesús pues está en el huerto de los olivos, ¿no? Haciendo esa misma. Sin embargo, dice que ofrecería el sacrificio y cumplirá sus votos. Y eso es lo mismo, más o menos lo que Jesús dijo, ¿no? Aparte de que llegó hasta gotas de sangre, dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es lo que dice Jesús. Miren, ¿cuál es la pregunta a todo esto? Que si hay similitud entre esas dos cosas, y hay tipología en eso. Hay muchas. Acuérdense que Jonás era un profeta, ¿verdad? Bueno, Dios los instituyó como profeta. Y Jesús era el Mesías, que lo llamaban como un profeta. Tal vez no es tipología, pero son referencias del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.
Ok, está bien. Bueno, pues, Gracias, Padre. no, gracias a ustedes. Bueno, vamos a empezar pues para, Felicidades. como siempre, estamos con a ver, espero que siempre recuerden que a pesar de que se está viviendo el coronavirus y todo eso, no tengan miedo, ¿verdad? De confiar en el Señor, de asistir a misa. Claro, si no están saliendo a ningún lado, pues está bien. Pero yo creo que no es justo para el Señor que la gente va a todos lados y no va a la misa porque le da miedo de contagiarse. Yo sé. Entonces, es irresponsabilidad, la verdad. Bueno, hagamos la oración que siempre hacemos para pedir la invocación del Espíritu Santo. Les voy a pedir que me pongan en silencio sus aparatitos, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estas son de las oraciones más bonitas al Espíritu Santo que se le atribuye a San Agustín, ¿verdad? Que todas nuestras acciones, pensamientos y deseos, pues, sean siempre ser santos. Este tema, el capítulo 13, es... San Mateo es posiblemente el evangelista que menciona más parábolas y sobre todo con muchos detalles. Hay otros evangelistas que mencionan otras parábolas. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿En qué libro se encuentra? Ah, bueno, entonces no me pueden contestar. Al final se lo voy a preguntar. ¿Verdad? La parábola del hijo pródigo que no se encuentra en ningún evangelio. Solo en San Lucas. Ahora, hay 7 parábolas en el Evangelio de San Mateo. San Mateo nos habla en este capítulo y en las parábolas de todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, sin referencia al arrebatamiento o a los detalles de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero? En la semana pasada les mencioné la frase de la segunda venida, que es se me olvidó. Parucía. Parucía, sí, gracias, muy amable. La parucía. La parucía, sí, perdón. La parucía es la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que prácticamente menciona Mateo en sus parábolas, ¿verdad? De que el reino de Dios, y en una de las parábolas dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, sus ángeles y sus santos. Entonces eso hace como un detalle, ¿verdad? Sin referencia al arrebatamiento, que significa al perder la salvación, como iglesia que somos el cuerpo de Cristo. Hay 7 parábolas en Mateo, ¿verdad? La parábola del sembrador, el grano de mostaza, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, la levadura y el trigo y la cizaña. No vamos a ir en detalle en todas, pero yo sé que las leyeron y las meditaron. Y sobre todo, miren, les pido cuando ustedes mediten algo, ¿verdad? Que saquen una conclusión y al final digan qué me toca, qué me corresponde a mí, cómo yo me identifico, en cuál de estos puedo yo ser uno de estos actores en las parábolas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las parábolas? Las parábolas de Jesús o las parábolas del reino, como llama el libro en este capítulo,
La parábola es una palabra griega que significa poner las cosas lado a lado. Una parábola muestra o usa ideas familiares para ilustrar conceptos o ideas desconocidas para que éstas sean entendidas mejor. Las parábolas que contaba Jesús trataban con todos los tópicos que la gente de la época encaraba, que la gente sabía, pues vivía, y el propósito y el significado en sus vidas. Y si ustedes han leído este salmo, ¿verdad? El 78, perdón, el Salmo 78 del 1 al 2, habla, ya anuncia cómo el Señor va a dar sus enseñanzas y dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán enseñanzas. En otras versiones de la Biblia ustedes van a encontrar parábolas y evocarán misterios de antaño. Por favor, pónganme en silencio sus teléfonos, por favor. Entonces, una parábola tiene 4 aspectos que nos corresponde entender. Primero, la parábola, como saben, es un cuento, no es algo real, ¿verdad? Por eso es que siempre que va a ser una parábola, Cristo lo dice, o la Biblia dice, el autor dice, y Jesús les dijo esta parábola. La parábola es una metáfora. Metáfora es una comparación. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿cómo compararé el reino de los cielos? Entonces ahí, cuando escuchen eso ustedes, es que está haciendo una metáfora, está comparando el reino de Dios con la historia que él va a mencionar. También habla de similitudes, ¿verdad? Es una comparación corta con la fórmula semejante a. Ustedes son semejantes a un sembrador. Ahí está diciendo que nosotros, ya nos está diciendo quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y ustedes son semejantes a un hombre que se fue a una ciudad muy lejana y dejó a unos trabajadores, ¿se acuerdan de esa parábola? Entonces nos está comparando, eso es una similitud que el Señor hace para cada uno de nosotros. La parábola también contiene una alegoría, que es un relato más largo, sin la fórmula semejante a. Fíjense bien, porque la fórmula de las parábolas es semejante a, pero también hay una alegoría. Un sembrador salió a sembrar y comienza la historia. Y la parábola, pues ya, como les digo, también habla que ustedes son semejantes a un sembrador y toda la cosa. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Primero, para revelar los misterios del reino. ¿Por qué? Porque recuerden que, si se dan cuenta, mejor dicho, la mayoría de parábolas se refieren a siembras y a bodas, porque ese era el modus vivendi de la gente de ese tiempo. Ellos vivían de las cortas, de las fincas y todo eso. Y obviamente, pues para ellos, por ejemplo, las bodas, la celebración de las bodas duraba una semana, 7 días, entonces todos ellos estaban familiarizados. Hablarles de una manera diferente no iban a entender sobre los misterios del reino o no iban a captar la idea. También Jesús lo hablaba para demostrar que él era el Mesías que había de venir. Siempre insistía, pero muchos no le creyeron, como sabemos. Número 3, también era fácil de memorizar una pequeña historia que un cuento largo. Por ejemplo, cuando van a la misa, la mayoría y seamos pues honestos, ¿verdad? A veces la gente hoy se le queda en su mente el cuento de la homilía que la homilía en sí o el mensaje, ¿verdad? Nos acordamos de la historia. El padre dijo tal historia. A veces a mí en lo personal me gusta y no me gusta porque el problema es que la gente se queda con la historia pero no se queda con el mensaje. Lo importante es que la historia pues
hace referencia al mensaje o lo que uno quiere transmitir, utiliza la historia que se pueda contar. Hace un par de domingos o 3 domingos, que fue el evangelio cuando Jesús le preguntan si era correcto pagar los impuestos al César. Yo la historia real que conté fue la historia de San Thomas More, que es algo similar. Y era una historia real porque yo dije, por lo menos se le va a quedar la historia del santo, ¿verdad? Y la homilía, pues el mensaje, espero que la gente haga similitud. Y es igual, cuando uno escucha una charla, al final lo que se le queda, pues es el cuento. Número 4 es cimentar un principio teológico profundo en los oyentes. Recuerden que muchos de los oyentes de Jesús eran estudiados, conocían de Yahvé, conocían de la ley de Moisés. Entonces Jesús les llegaba a ellos y ellos podían entender a lo que quería referirse con las parábolas. Y lo último, pues, que dijo el Señor, para esconder los principios del reino de aquellos que tenían un corazón endurecido. ¿Verdad? Y lo vemos en Mateo. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Saben, y tristemente sucede en nuestros tiempos de la misma manera. A veces cuando uno predica en las homilías o el diácono habla, ¿verdad? Y dice el tema. Y cuando la gente no le gusta el mensaje o se siente, entre comillas, ofendido, al final rechaza el mensaje. Yo les quiero decir, ¿verdad? Ningún sacerdote, ningún diácono va a preparar un sermón, una homilía pensando en una persona en específico. Si lo que el diácono o el sacerdote dice te incomoda, es porque Dios te está tratando de decir algo. O tal vez tú te puedes sentir identificado con el mensaje. Entonces no seamos como este punto, ¿verdad? Que son personas, algunas personas son de corazón duro, corazón endurecido. Sigamos. Entonces viene la primera parábola. Yo creo que la leyeron, que es la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador es una naturaleza de introducción. O sea, que Mateo nos introduce con las parábolas. Se describe la variada recepción de la verdad. Fíjense bien. La semilla, bueno, voy a leer lo que está acá y luego les voy a dar la explicación. Primero, nos da el contexto histórico de la parábola. Jesús está hablando de un pueblo de agricultores. ¿Se acuerdan que les mencionaba eso? La escena que describe era muy común. El sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Martita salió a cortar las matas, como quien dice. Eso está bien fácil de entender. Luego le explica. El sembrador es el Señor Jesús o cualquier persona que predique el evangelio. La semilla es la palabra de Dios, que son los terrenos, son 4 tipos de oyentes, ya vamos a ver. Y en la meditación de las parábolas, tú debes de identificarte con la historia, ser honesto con tu Dios y corregir si es necesario. Entonces, ¿cuáles son los oyentes en esta parábola particular? El primer oyente es el oyente indiferente, el que dice que tira la semilla y que cae en tierra junto al camino. Es la persona que oye la palabra sin verdaderamente entenderla. La semilla es pronto destruida por Satanás. Son aquellos que van el domingo a misa porque dice es cumplimiento, ¿verdad? Cumplo y miento. O sea, que van porque tienen que ir, pero realmente les entra por un oído y les sale por el otro. Número 2 es el oyente superficial. Y Jesús habla en la parábola que es el terreno rocoso y superficial. La persona que recibe la palabra con gozo comienza bien y cae cuando llegan las pruebas y las persecuciones. Esto es cuando alguien sale
que le gustó tanto el mensaje y quiere cambiar el mundo, pero al siguiente día todo cambia. Como las personas, ¿verdad? Los que vivimos acá en Texas o que están familiarizados con el retiro de Maús. Cuando la gente sale del retiro de Maús, pues quiere cambiar el mundo entero y quiere ser el Jesucristo. Ya la semana, pues se acaba la luna de miel y ya todo se apagó. Ese es el oyente superficial. El tercero es el oyente mundano. Dice el terreno lleno de espinos, que tira la semilla en un terreno lleno de espinos. Es la persona que recibe la palabra, pero intenta mezclarla con los placeres de la vida. Estos pronto la ahogan. Estas tres anteriores representan solo una profesión de los cuales fueron movidos superficialmente, pero no son salvos. Esta última, el oyente mundano, es aquel que dice, yo soy católico, vivo mi catolicismo de acuerdo a lo que él piensa, pero también vive con el diablo, hace lo que el diablo quiere. Ese es el terreno lleno de espinos. Entonces, de acuerdo a la parábola, los tres primeros oyentes no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la semilla, o sea, la palabra de Dios no los transformó, siguieron igual. Y la número 4 es el oyente receptivo, que es el terreno fértil. Es la persona que recibe la palabra con corazón sincero y entendido. Y este es el único donde la palabra de Dios cayó en un corazón que produjo fruto de a 100 por 1, 60 por 1 o 30 por 1. Padre, tengo una pregunta, perdone que lo interrumpa. Dígame. Yo me quedé con una sola página aquí que dice las parábolas del reino de Dios y ya no fue a ninguna otra parte. No he pasado. Ah, no, ¿todavía está en esa misma, la blanca, esa que dice contexto, explicación? Sí, todavía estoy en eso. Ah, bueno, perfecto, que como la No, vez no he pasada me pasado. pasó. Ok, Sí, no he ok, pasado. gracias. Okay. Yo le estoy explicando nada más esta parábola del sembrador, por eso les digo que ya, yo creo que ya la leyeron, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, como ven, es lo que acabo de explicar ahorita, ¿verdad? Que es, ahí están quería explicarlo primero antes que vieran el dibujo, pero bueno, ¿verdad? Junto al camino, los pedregales, entre espinos y la buena tierra. Ok, gracias, padre. Sí, sí, está bien, no, disculpe. La pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Cuál de todos ellos eres? No es lo que uno quiere ser, fíjense bien, porque todos, si nos preguntamos, todos diríamos, yo quiero ser el de la buena tierra. Una cosa es querer ser y una cosa es, o es una mezcla de todos también. La cuestión es que con el Señor tenemos que ser radicales en el aspecto de la transformación. Y esta parábola nos ayuda a entender un poquito, ¿verdad? Pensar, por ejemplo, la próxima vez que vayan a la misa y oigan el mensaje, oigan las escrituras, digamos, tomen algo y vívanlo. Eso es lo que importa. No necesitan aprenderse o recordar todo lo de la homilía o no necesitan recordar toda la escritura. Una tan sola palabra que ustedes escuchen, hagan la vida, ¿verdad? Y eso la toman. Entonces nos estamos comportando como el último, el de la buena tierra, que es el que me transforma a mí. Sigamos, la otra parábola es el del trigo y la cizaña. Está en Mateo 13 del 24 al 30. Primero entendamos un poquitito, estoy seguro que están familiarizados con las parábolas, ¿verdad? Porque Sí, leyeron el capítulo. sí. Bueno, sí, no, nada más. Entonces, primero entendamos algo de la cizaña y sus características principales, porque el Señor utiliza esta metáfora, ¿verdad? Cizaña es de acuerdo al diccionario, yo no soy ¿cómo se dice? De los que cortan, no, de las flores, yo no sé nada de eso. ¿Cómo se llaman los que saben? Jardinero. Yo no soy jardinero, no sé nada de eso.
La cizaña es la planta de la familia gramíneas de granos tóxicos, común en los prados y los cultivos donde impide el crecimiento de los cereales. Fíjense bien, aquí la clave que es un grano tóxico. E impide que los cereales, que es el grano bueno, pues crezca. Y sus características principales: se confunde con el trigo, se reconoce cuando aparece el grano, como les decía, es un fruto, es un grano tóxico, común en todo lugar, e impide el crecimiento sano del trigo. Todos los que tienen jardincitos en su casa pueden darse cuenta que en su jardín va a salir la cizaña también. La parábola de la cizaña sembrada junto al trigo indica el peligro escuchen esto que es importante la explicación, el peligro de la falsa profesión, el falso cristianismo, la cual no será juzgada hasta el tiempo de la siega, dice el Señor. Entonces veamos el escenario que nos presenta el Evangelio de San Mateo. Miren, toda esta información que yo les estoy transmitiendo, parte está en el libro de texto que estamos utilizando y otra parte lo he tomado de diccionarios teológicos sobre los evangelios, ¿verdad? No vayan a pensar que es invento o algo por el estilo. Y algunas cosas son mi explicación, mi enseñanza, pero la mayoría están tomados de libros de la iglesia para que se sientan tranquilos, ¿verdad? El terreno, de acuerdo a esta parábola, es el mundo. El enemigo es Satanás y muestra la actividad y el engaño de Satanás durante la era presente al falsificar el trigo, haciéndolo pasar por verdaderos hijos de reino a falsos profetas o profesantes. El trigo son los creyentes. Las cizañas son los incrédulos. ¿Han oído el término? Que este es un cizañoso, esta es una persona que mete cizaña. Han oído ese término, ¿verdad? Entonces las cizañas son los incrédulos, son aquellos que pues dicen cosas para que la otra persona se engañe. Los falsos creyentes sería la semilla venenosa y destructiva que ha sido sembrada por Satanás. Antes que Cristo venga, es inútil esperar ver una iglesia perfecta. ¿Saben? Cuando investigué esto me gustó. Dice, antes que Cristo venga, es inútil esperar ver una iglesia perfecta. Y lo estamos viendo ahorita en nuestros tiempos, como hay división entre la alta jerarquía de la iglesia con las enseñanzas. No quiero meterme en términos, en detalles, pero algo que yo les voy a decir como sacerdote, si algo de lo que decimos nosotros, obispos, incluso el Papa, difiere de lo que está en las Sagradas Escrituras, no es correcto. No estoy diciendo que estemos mintiendo, que esté mintiendo las otras personas, no. Escuchen lo que digo, que si ustedes oyen algo diferente de la palabra de Dios, no es correcto, no es enseñanza de Dios. Los falsos creyentes sería, bueno, ya les expliqué esto, ¿verdad? La siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles, el granero es el cielo y el horno pues es el infierno. Todo eso lo sabemos. De acuerdo a esta parábola, fíjense bien qué interesante. Jesús dice que solo hay dos tipos de personas en el mundo. ¿Cuáles son esos? El trigo y la cizaña. Aquí no hay medias tintas. El libro del Apocalipsis lo menciona, ¿se acuerdan? Cuando dice, prefiero que seas caliente o frío, porque a los tibios los vomito, dice el Señor. Entonces, esa es otra cosa, ¿verdad? Cuando alguien le pregunta especialmente a los católicos, ¿tú eres católico? Pues
dicen, sí, pero sabes, yo no voy a misa, no esto. Si no te están preguntando si vas a misa, si eres practicante o no eres practicante. ¿Eres católico o no eres católico? Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, ¿eres trigo o eres cizaña? ¿Cuál de los dos? ¿Me pueden poner en silencio, por favor, sus monitores si son tan amables? ¿O nos pasa un poquito de chips ahí que está comiendo? Bueno, pues. Entonces es de considerar eso. ¿Quién eres tú? ¿Eres trigo o cizaña? No quiero respuesta. Oí que les quede a ustedes, ¿verdad? No es lo que quisiéramos ser. ¿Quiénes somos realmente? Entonces aquí vamos a ver las parábolas que ya hemos hablado y voy a ir un poquitito rapidito con las demás. La otra parábola es la famosa, la semilla de mostaza, ¿verdad? La semilla representa la palabra de Dios, indica el rápido crecimiento del cristianismo desde un pequeño comienzo a un gran movimiento falso. El presente siglo está caracterizado por un crecimiento externo anormal. Fíjense de que con la palabra de Dios, en vez de vivir en un mundo, yo lo resumo así, y esto es algo muy personal. La iglesia se está moviendo en dirección al mundo, pero necesitamos que el mundo se mueva en dirección a la iglesia. Esa es mi opinión, mi humilde opinión, y como dicen los cubanos, mi opinión nunca es humilde, ¿verdad? El árbol es aquello que había de ser una hierba que ha llegado a ser un gran árbol, y en vez de convertirse en un árbol, se ha convertido en una monstruosidad, en algo grande que estamos viviendo en el mundo. Y lo menciona el libro de Daniel. Si quieren anotar ahí, Daniel capítulo 4, versículo 12. Daniel capítulo 4, versículo 12. Y el libro de Ezequiel, capítulo 17, 23. 17, 23 y 31, 6. 31, 6. Y también los pájaros, que son los otros que participan en la parábola, habla de que son del maligno, son las aves malas. Para el caso la describe el libro del Apocalipsis como los demonios. Y estos malignos o demonios se comen la semilla que somos nosotros, o que es la palabra de Dios, perdón. El diablo tiene muchas formas de perjudicar el trabajo de Dios, ¿verdad? Esta es la enseñanza de esta parábola. Y en las parábolas anteriores. Una es que, por ejemplo, en el sembrador se robó la semilla. En la parábola de la cizaña también siembra mala semilla. Y en la parábola del grano de mostaza que estamos ahora, pervierte y corrompe. Entonces, este es asimilar, ¿verdad? El punto que también los planes de Dios los podemos frustrar. El caso más perfecto, diría yo, es Adán y Eva. Dios no creó a Adán y Eva con la intención de que le desobedecieran o que pecaran, etc. Entonces, el plan de Dios para la humanidad era un plan perfecto, pero nuestros primeros padres lo cambiaron. La otra parábola es la de la levadura. La palabra de Dios nos transforma y penetra en nuestro ser integral, cuerpo y alma y espíritu. La parábola de la levadura, oculta en 3 medidas de harina, habla de la mezcla de esta como la buena masa, hasta que todo queda unido, ¿verdad? Entonces, no significa que se mezcla lo bueno con lo malo, sino que realmente la levadura sería pues la buena doctrina o la mala doctrina. Entonces, cuando la levadura se fortalece, llega a ser una buena doctrina. Pero la levadura podría ser una mala doctrina.
cómo la gente puede interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces, el objetivo de esta parábola es entender que la levadura, que es la palabra de Dios, puede llevarte a tomar buenas decisiones o a entenderla como buena doctrina, o puede ser como mala doctrina, pero eso no depende de la palabra, sino que depende de la persona. ¿Cuáles son estas medidas, digamos, que menciona la harina, que menciona esta parábola, perdón? Déjenme leérselas para que tal vez recordarles. Mateo 13. Se las voy a leer para recordarlas. A ver, Mateo no la tenía lista porque no era mi objetivo leerla, pero hay mucho que aprender. A ver, 13:33. Dice la parábola: Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer la introduce en 3 medidas de harina. Al final toda la masa fermenta. Esa es la única parábola, fíjense. Todo eso lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. De manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Es una parábola tan pequeñita, pero mire, mencionan a la mujer y mencionan, ¿qué más? La introduce en 3 medidas de harina, la introduce en algún frasco, ¿verdad? Y al final toda la masa fermenta. ¿Cuál es la explicación? En el Antiguo Testamento se ofrecía a Dios una ofrenda de 3 medidas de harina con el propósito de tener comunión con Él. Aparece en el libro del Génesis, en el libro del Levítico y en el libro de los Números. La mujer representa la falsa doctrina, es decir, la mezcla del mal con el sacrificio de la pura comunión con Dios. La mujer en el libro de Zacarías es una mujer mala, ¿verdad? Está Zacarías capítulo 5, del 5 al 11. La maldad es frecuentemente simbolizada en la Biblia por una mujer. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, muchas de las mujeres, ¿verdad? A pesar, por ejemplo, Betsaida, ¿cómo es? La que se casa con el rey David, y todas estas, la mayoría eran mujeres malas. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, de la misma manera, por ejemplo, María la Magdalena era una prostituta. Entonces, Eva también representa de alguna manera la contraparte con la Virgen María. No dije todas, dije la mayoría, ¿verdad? Entonces, en esta particular parábola nos muestra que la mujer es la falsa doctrina. Ahora dice que lo ponen en 3 frascos. Es la tapa, que es un símbolo del poder limitante de Dios. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros le cerramos el corazón a Dios, no nos abrimos a la gracia. Entonces, la falsa doctrina echa raíz. Ese era el punto, esa es la explicación de la parábola, ¿verdad? Entonces, cuando uno deja abierto el corazón, recibe la palabra y lo malo que uno puede tener también sale. ¿Verdad? La verdad que es una parábola muy, muy bonita, ¿verdad? Una parábola muy bonita para entender. También vemos las demás. La número 5 dice el tesoro escondido. Dice que cuando encuentra una perla, pues, déjeme leerlo para que estemos claros aquí. A ver, 5, 13, 44. Aquí está, dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo.
Entonces, no dice exactamente qué es lo que encontró, pero obviamente tanto esta parábola como la siguiente parábola de la perla se refiere al reino de los cielos. Mi pregunta sería para ustedes, ¿hemos encontrado realmente ese tesoro escondido? ¿Hemos encontrado esa perla preciosa? Yo creo que sí. Bueno, no digo no creo. Yo estoy seguro que sí, porque sabemos que es el reino de los cielos, pero sabemos lo que debemos hacer, ¿verdad? Para ganar el reino de los cielos. Por ejemplo, hemos escuchado en las parábolas que hay falsa doctrina, mala conducta, inmoralidad, hipocresía, ritualismo, mundanidad y todo eso, el materialismo, nos aleja de Dios, pero sabemos que no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La siguiente es la perla de gran precio, que es el siguiente versículo. Dice, aquí tienen otra figura del reino de los cielos, un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Fíjense cómo sigue el Señor con todas las parábolas de las enseñanzas. ¿Cuál sería esa búsqueda que anda el hombre? Todos queremos vivir en paz, todos queremos ser felices, todos andamos en esa búsqueda. Lastimosamente, mucha gente busca en lugares que no debe y busca y encuentra personas que lastimosamente los llevan hacia el mal. Entonces, esa perla que nosotros buscamos sabemos cuál es. Y esa perla la podemos encontrar por medio de la palabra de Dios. No hay por dónde equivocarte. Entonces, la pregunta es para todos, ¿cuál es el objetivo de tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? Espero que la respuesta sea pues la salvación. La salvación es un regalo de Dios, pero no es gratis, sino que es la manera que nosotros vivimos. Y también la número 7, pues el Señor ya avisa de la parucía. Al final de los tiempos vendrá el juicio final donde serán separados lo bueno de lo malo. Saben, hemos llegado a un tiempo que lastimosamente la gente no cree en el diablo ni cree en el infierno, no cree que se puede condenar. Y por eso nos hemos vuelto, ¿cómo sería la palabra correcta? Nos hemos vuelto indiferentes a la manera como vivimos y a la manera como nos vivimos con otras personas. Y finalmente es la última parte, ¿verdad? Yo creo que esto lo tienen, que dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde viene esta sabiduría y estos milagros? Y comienzan a cuestionarlo. Fíjense que se acuerdan que en el Evangelio, en el capítulo anterior decían que Jesús tenía más hermanos. Aquí no solo sale que tiene hermanos, sino que tiene hermanas. Miren, aquí está, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Esto ya lo expliqué la semana anterior. Entonces, la meditación es la siguiente. Jesús enfrentó escepticismo e incredulidad de su gente más cercana. Estos obstáculos no fueron un freno para él, pero sí para quienes no creyeron en su mensaje. Aprendemos 2 lecciones. Primero, a no frenar la obra de Dios por medio de nuestra incredulidad. ¿A qué se refiere? Que Dios te quiere santo. Y si nosotros no creemos, no nos vamos a salvar y no vamos a ser santos. Y a no darnos por vencidos por la falta de fe de quienes están a nuestro alrededor.
especialmente les vuelvo a repetir, lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, que pareciera que la iglesia se mueve en dirección al mundo. No se desanimen. Jesús dijo de que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. La admiración no es lo mismo que la fe, tomando en cuenta el Evangelio. Muchos se maravillaron de las enseñanzas y las obras de Jesús, pero no todos tuvieron fe en él. La admiración apela al orgullo y a la vanidad, mientras que la fe apela a lo imposible y a lo sobrenatural. Y ahí están las lecturas donde pueden hallar. ¿Cómo lo podríamos asimilar? Lo podríamos asimilar, digamos, a que nos gusta, nos sentimos cómodos en la iglesia y todo, nos sentimos agradable y queremos estar ahí, pero todo es lo que yo siento, lo que yo siento, lo que yo siento, a mí me parece, a mí me gusta. Eso es orgullo y vanidad. Pero la fe se refiere a la cruz, a los problemas de la vida, a enfrentar las cosas con fe sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas. Jesús enfrentó dudas, pruebas y oposición a su misión. También nosotros no estamos exentos de enfrentar obstáculos a nuestro alrededor. Así es que para aquellos que dicen, yo no quiero sufrir, o como está aquella iglesia, pare de sufrir, ¿se acuerdan? Pues no se trata de eso. Un milagro no puede florecer en la incredulidad. La incredulidad es un freno para la obra del Señor. De hecho, la incredulidad es lo único que puede impedir la poderosa obra que Dios tiene preparada para nosotros. Tu milagro será tan grande como grande sea tu fe. Por mucho que pienses que las cosas no pueden pasar, que no van a pasar, la conversión de mi marido, de mi mujer, de mis hijos, si no tienen fe que Dios lo puede hacer, no va a pasar. Y tus palabras también tienen poder. De la manera que uno habla, eso es la manera que creo que vive. Esa es, digamos, la enseñanza de la última parte ya del Evangelio del capítulo 13 de San Mateo. Bueno, la tarea para la siguiente semana es leer el capítulo 14 de San Mateo y seguimos meditando con el libro de los Hechos de los Apóstoles y las 2 cartas de Pedro. Les agradezco a algunos que me han enviado sus tareas. Es miércoles 28, perdón, noviembre 4, no vas a pensar que es noviembre 428, ahí me equivoqué. Lo que pasa es que he estado un poco ocupado y no he podido responderles, pero los he estado leyendo. Les prometo que esta semana les voy a responder sus tareas, todo lo que me enviaron. Así es que muchas gracias a todos. A ver, ¿qué podemos compartir? ¿Qué nos dejan las parábolas? A ver, María Luna, dígame una cosa que usted se va a llevar el día de hoy. Marita. Aquí estoy, padre. Ajá. Pues, ¿qué me llevo? Pues el amor de Dios, Padre, como tanto que nos ama y qué bonito le explicaba en esos tiempos a la gente para que la gente entendiera y qué impresionante que hasta para que nosotros entendamos, es lo que me impresiona mucho, que le hablaba a la gente de allá de sus tiempos, pero a la vez me habla a mí, a la vez me está hablando a mí y como dice usted, con la palabra del sembrador, pues la parábola del sembrador, pues me pone a pensar mucho. ¿Qué opinan? A ver, la señora Castillo que está con nosotros aquí también, mi querida Technician number 1. ¿Qué opina usted que
el libro de la teología dice que generalmente toma a la mujer como cosa mala, como maldad. ¿Puede poner su video, mija? No se me... Ahí Padre, está. Ahí Padre, está. pues yo pienso que eso era antes, ahora es diferente, ahora Ahora es somos más, peor. no, ahora pues se nos respeta más, antes no estábamos así tan respetadas. No, lo que pasa es, sí, tiene toda la razón. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Cristo, incluso los animales tenían más valor que las mujeres, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, primero, no se ofendan. Y segundo, hay que entender el contexto, pero quiérase o no, mire, dicen que el hombre llega hasta donde la mujer permite también, ¿verdad? No se nos esconda, por favor. A ver, ¿alguien más que quiera compartir? Padre, siempre y cuando la mujer no esté enamorada. Está bueno. A ver, Padre, en lo personal yo creo que Jesús nos da mucha esperanza, ¿no? Nos deja a mí me da la esperanza de que uno se puede comparar con alguna de estas parábolas, ¿no? Cómo está mi vida, cómo estoy yo. Y al mismo tiempo, de todas maneras, hay la esperanza de poder resolver uno sus problemas, digamos, ¿no? Espirituales para verdaderamente poder llegar a ese reino de los cielos. Y que sí se puede alcanzar. sí. Esa es la esperanza, que sí se puede alcanzar. Tengo otra pregunta para el que quiera responder. ¿Qué opinan que para Jesús solo hay dos tipos de creyentes? El trigo y la cizaña. No hay términos medios. ¿Puedo yo, padre? A ver, dígame. Aparecí. Evelyn, dígame. Fíjese que yo justamente iba a hablar sobre eso, porque de todas las parábolas, a mí la que quizás más me tocó mi corazoncito fue precisamente esa. Y cómo nosotros realmente a lo largo de nuestra vida debemos de prepararnos para ser trigo. Y creo que la gran mayoría iniciamos nuestras vidas, el camino de nuestra vida, tratando de creer que somos cristianos, de creer que somos católicos, y de repente nos desviamos y nos vamos y nos convertimos un poco en... Entonces, cuando ahora nos dice, bueno, solamente hay dos tipos, o sos trigo o sos cizaña, ¿qué quieres ser? Entonces, la situación yo lo veo como bien delicado, y como que Dios realmente, Jesús en esa parábola pedía, por favor, acérquense más, por favor, traten de ser lo que realmente... Compromiso. ¿Verdad? Es un compromiso personal, es un compromiso de cada uno de nosotros, querer realmente llevar el camino correcto y dejar a un lado las cosas negativas y convertirnos en verdaderos trigos. Una pregunta. ¿Y una persona que comete pecado es trigo o es cizaña? Pues si se arrepiente de todo corazón, se convierte en trigo, creería yo. Correcto, esa es la Cometo respuesta. pecado recurrente y no me estoy arrepintiendo, y en el caso de nosotros los católicos vamos a la confesión, pero al día siguiente volvemos a hacer lo mismo y llegamos a una confesión recurrente también, y a confesar lo mismo, es porque realmente nuestro arrepentimiento no es real. Totalmente de acuerdo, Evelyn, perdón. Eso es verdad. El ser cristiano, católico o trigo no significa no pecar, significa que si cometiste un pecado te arrepientes, pides perdón y vas a la confesión. Y si es una ofensa a alguien, pues hay que hacer la reparación también. Acuérdense de eso, ¿verdad? Con el pecado, si es pecado con una persona, no basta únicamente ir a confesarte. Hay que reparar la falta si es pecado. Perdón, si es posible, perdón. Ahora, la otra pregunta que quiero hacerles a ustedes en la palabra en la parábola del sembrador. ¿Qué tipo de oyente eres? ¿Oyente indiferente, superficial, mundano o receptivo? ¿Se acuerdan que era la primera parábola? ¿Qué tipo de oyente? Ajá. ¿Cómo se consideran ustedes? ¿Cómo lo podemos averiguar? Cuando tú vas a misa,
¿Cómo recibes el mensaje? Sí. Sí, A ver, ¿puedo opinar, padre? ¿quién? Anita. Anita. ¿Pura? Anita. Ana. Yo digo que si no vamos a misa, no a oír la misa, la vamos a vivir desde el momento en que llegamos, en el saludo respetuoso, oír esa homilia tan hermosa y sacar algo de provecho. Al recibirlo, tener la conciencia limpia, lo que más se pueda, Padre, porque si no vamos a oír la misa, la vamos a vivir, a sentirla con el alma y a poner atención. Bueno. Hoy cuando sacan los aparaticos eléctricos al lado de uno para saber en qué van, pues ya lo que hasta lo confunden a uno. Entonces, de manera que para mí eso no es oír misa, eso es ya hasta la tecnología y todas esas cosas le quitan a uno ¿qué le diría yo? El éxtasis con que va uno. ¿Para qué se arregla? ¿Para qué se levanta? ¿Para no oír el sermón o para no sacar ningún provecho? Pues mejor me meto en mi santa. ¿Alguien más que nos quiera, cuando tú vas a misa, a ver quién nos quiere compartir? ¿Qué tipo de oyentes somos? El tipo de oyentes. ¿Alguien que quiera responder? A ver, Elizabeth. Marisú, a ver, Borrego. O alguien que quiera responder. Ok, ahí voy. Pues ir con un corazón abierto, receptivo, a ver qué es lo que te quiere decir Dios, en qué es lo que, y ahí es donde te das cuenta qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que no estás haciendo bien, qué es lo que tienes que cambiar, que cuando te mueve, a veces te mueve tanto tu corazón que hasta se te salen las lágrimas, la verdad, porque te das cuenta que pues estás equivocada y pues hay que admitirlo, ¿verdad? Y aceptar que Dios nos da cada día para hacer el cambio. Bueno, muchas gracias. Y sobre la parábola del granito de mostaza. Pues la verdad es que aunque parece que es muy poco, ¿verdad? De lo que te está diciendo Dios, al final, si lo aceptas, va cambiando tanto tu corazón que te vas viendo la diferencia, ¿verdad? Lo hermoso y poder vivir en comunión, ¿verdad? La verdad que te va dando más ganas de tener comunión con Dios. Miren, la parábola del grano de mostaza la debemos entender así. El día que uno ha tenido ese retiro personal con Jesucristo, yo creo que todos han tenido el Life in the Spirit Seminar, o un retiro en el Espíritu, o cualquier retiro con Jesús. Es una semilla, ¿verdad? Pequeña, pero debe de nutrirse para que no se muera. Lo que yo hablaba hace un momentito sobre cuando se va a un retiro, ya la gente la primera semana sale pues queriendo cambiar el mundo, pero ya todo se acaba después. Entonces esa semillita es la que debemos de nutrir. ¿Cómo la debemos de nutrir? Pues yendo a misa, practicando los sacramentos, rezando el rosario, leyendo las escrituras. De lo contrario, cuando venga el tiempo malo, pues se van a sentir mal o van a perder la fe. La verdad que todas las parábolas tienen un sentido de enseñanza muy profundo y también un sentido teológico para conocer el corazón de Dios, como Dios también nos va a juzgar, como Dios nos va a ver nuestra vida, ¿verdad? No crean que solo hay un cielo y no hay un infierno. También no los quiero asustar, pero uno tiene que ser responsable en la manera que vive también, ¿verdad? Para poder
al final estar en la presencia de Dios. Bueno, si no hay algo más. Bueno, pues les voy a dar la bendición y terminar. Pues perdón. Y dígame. ¿Quién habló? Gloria. Yo, Gloria. A ver, Gloria. Es que a mí me gusta mucho la parábola de la semilla de mostaza porque esa me enseña a vivir su palabra, a vivirla con fe, me da esperanza. Eso es lo que siento yo cuando leo la parábola de la mostaza. Es como es algo pequeño que viene y transforma mi vida. Qué bueno, Gloria. Sí, No más así es. eso. No, está bien. Gracias. Bueno, pues, ¿alguien más? Yo, padre. A ver, Clementina, diga. Hablando de una de las señoras que dijo sobre cuando van a misa, que a veces, oyendo la homilía, o el evangelio, a veces a lo mejor algunas personas nos da por el llanto, ¿verdad? Yo quería preguntar, padre, ¿a qué se debe cuando uno experimenta, cuando escucha uno algo de Dios, sea un canto, donde sea en la iglesia, fuera de la iglesia o en algún retiro, o simplemente cuando uno va cantando, ¿verdad? En el carro, así, cuando está uno solo o en familia, ¿por qué llora uno? ¿Por qué se le salen las lágrimas, padre? Mire, no sé, eso es algo muy personal, pero primero hay varios factores, mire. Hay personas que son muy sensibles, entonces oyen algo y ya pues comienzan a llorar, se sienten. Número 2 es por esa unión que una persona puede tener con Dios. Pero es una manera también de expresarse el amor a Dios. Acuérdese cuando Jesús perdona a aquella mujer que cuando entra a la casa y la mujer inmediatamente era una pecadora y comienza a lavarle los pies y no dejaba de llorar. Y dice el Señor que más ama al que más se le perdona. Aquel que siente que Dios lo ama más, que lo ha perdonado más, es el que expresa más, ¿verdad? Esa es otra opción. Es que no puede haber algo, solo una cosa, Clementina. Ahora, lo otro que es lo peligroso es que se caigan en sentimentalismos, ¿verdad? Que todo quede en sentimientos. Eso sí es peligroso y no debe de ser. ¿Verdad? La gente dice, porque resulta que no siento a Dios, no siento que me habla. Dios no lo vamos a sentir, ¿verdad? No es algo o alguien que podamos tocar. Entonces, eso puede ser como la parábola del sembrador que cae en la tierra y en el primer momento pues la coge, pero cuando vienen los malos tiempos, la persona ya se siente mal, se siente sin fe. Entonces, como le digo, es algo muy personal. Es algo muy personal cómo uno puede recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede para usted entenderlo? Si a usted le pasa, si usted llora, entonces al final hable con Dios y pregúntele, ¿qué es lo que quieres tú de mí con esta lectura? Señor, si escuchó una canción y se siente muy sensitivas, hable con Dios, porque lo único que le puede responder esta pregunta es Dios. Yo diría que el común denominador es la relación íntima que tiene la persona con Dios. Pero también el hecho de que alguien no sea tan sensitivo no quiere decir que no tenga mucha fe. Como le digo, es algo muy personal. Ok, gracias, padre. Claro. Entonces ese tipo sería de
oyentes superficiales cuando pasa eso en... No, le digo que ese podría ser lo peligroso, le digo. ¿Verdad? Como, eso es cada quien como vive su vida, mija. Por ejemplo, si a usted le sucede y cuando llegan los momentos malos pierde la fe, entonces yo le diría que sí. Pero, por ejemplo, hay gente que cuando está orando en el Santísimo, pues comienza a llorar. Yo digo que es esa unión que la persona tiene, pero si esas lágrimas no mueven tu vida, tu manera de vivir, eso es pura fantasía, es A la conversión. pura mentira, ¿verdad? Me explico. Si tu oración no cambia tu vida, tu oración no sirve. De nada sirve estar orando y no cambio mi vida, mi manera de vivir, si sigo igual. Sin embargo, si estás orando y tú te estás dando cuenta que la oración te está transformando, quiere decir que sí, ¿verdad? Tu oración realmente es una oración de corazón, de transformación. Igual, las lágrimas son expresiones de oración también. A ver, María Luna. Padre. Diga. María preguntó, Padre. mija. Soy Espérese, Gloria. María preguntó. A ver, María. Ok. No se oye, mija. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí, yo le quería platicarles de mi experiencia cuando voy a misa. Pues sí, me dio gusto ahorita que dice usted que si no nos aprendemos todo, que nos traigamos algo. Y sí, siempre me traigo algo y más sobre todo, pues el alimento que recibo que me da fuerzas para seguir adelante. Pero también quería decirle que muchas gracias, Padre, por este programa, porque sinceramente me mueve el corazón. Ya sabemos, escuchamos ya lo de las palabras y todo eso, pero esto a mí me está ayudando mucho como para hacer más conciencia. Bueno, muchas gracias, María. Yo le voy a preguntar a Antonio a ver si es cierto. No, es broma. A ver, Gloria, diga. Padre, yo lo que quería recordarle es que al inicio de la clase usted dijo que iba a decirnos de la parábola del hijo pródigo. Ajá, ¿cuál era entonces? Que se encuentra nomás en San Lucas. Sí, lo dije yo. Es en San Capítulo Lucas. 11. Así es el único evangelio que Ajá. menciona San Lucas. Claro. Bueno, pues muchas gracias a todos, Sí. que pues pasen un feliz semana. Estamos a la mitad de la semana. El próximo, parece que la iglesia va a tomar el domingo. El domingo es, aparte que es día de guardar, es la fiesta de todos los santos. Entonces la iglesia va a tomar el domingo no como el día del Señor, sino como la fiesta de todos los santos, que es la fiesta de guardar, ¿verdad? Bueno, pues el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pasen feliz tarde y que Dios me los bendiga otra vez. Amén. Amén.